Bienvenidos una vez más a Miss Finance. Muchas gracias a los que vieron mis videos. Hoy día vamos a hablar de las AFPs. ¿Y qué son las AFPs? Las AFPs son fondos privados de pensiones. Es decir, es un fondo que tú eliges cuando entras a trabajar a un empleo formal para ahorrar tu plata de forma obligada y que sea una pensión al momento de tu jubilación. De hecho, también existen fondos del Estado que se llama la ONP. Pero la pregunta sería, ¿cómo funciona la AFP? Vamos a explicarlo con un pequeño dibujo, aunque no soy tan buena dibujando, espero que se pueda entender. Digamos que la AFP es como un monstruito que está gordito de todo lo que come, que se lleva todos los meses parte de tu sueldo. De hecho, ni siquiera ves esa parte del sueldo porque no entra dentro de tu sueldo neto. Se lleva el 10% de tu sueldo bruto más una comisión por su chamba y más un porcentaje para seguro. Todos los meses este monstruo se lleva tu dinero, se lo come. Y lo que va a hacer es que al final de digerir el dinero y todo, lo expulsará cuando tú te jubiles y te lo va a dar en una mensualidad de jubilación, que no necesariamente es lo mismo de lo que tú ganas. Eso es la AFP como para dummies, como para niños. Pero esta AFP, en el fondo, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona realmente la AFP? Porque sí entiendo Miss Finance que me quita mi dinero porque lo sé, porque no me llega todo el dinero que supuestamente me debería llegar. Pero ¿cómo es que funciona? Digamos que la AFP reúne toda la plata de todos los aportantes en una bolsita. Y esa bolsita va a decidir si la va a ingresar en fondos. Existen ahora 3 fondos, el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3. Digamos que el fondo 1 es como si le prestaras plata a nadie y la guardaras debajo de tu colchón. Es decir, súper seguro. El fondo 2 es como si le prestaras plata a tu papi, que te la va a devolver. O como si le prestaras plata a un amigo que tiene plata y sabes que te la va a devolver. Y el fondo 3 es como si le prestaras plata a tu hermano que no trabaja. O sea, no sabes si te la va a devolver, no sabes si conseguirá trabajo, pero igual se la prestas porque cuando te devuelva será una devolución alta. Eso se mide por riesgos. Lo importante es entender que el fondo 3 es el de mayor riesgo, que quiere decir que te puede dar más plata o menos plata, ¿no? Dependiendo de cómo se comporte el mercado. Ahora, ¿cuánto es la plata que voy a recibir de pensión? Esto lo pueden ver en una página de las asociaciones de las AFPs. Veamos en Profuturo. Lo que te pide para hacer ese cálculo, en primer lugar, son tus datos. Está cargando ahorita la página, pones entrar y te piden, ingrese aquí tus datos. Vamos a poner que esta persona se llama Juanito y que ha nacido el 7 de agosto de 1990 y que es una mujer. Juanito, pero es una mujer. Y tiene un cónyuge. Y su remuneración actual, digamos que es de 4.000 soles. 5.000 soles. Y que el saldo acumulado que tiene desde que empezó a trabajar hasta ahorita, que ya tiene 30 años o va a cumplir 30 años, es 50.000 soles. Además que su remuneración promedio por los últimos 10 años ha sido de 4.500 soles. Según esta calculadora, lo que ganaría o lo que le darían de mensualidad después de los 65 años es solo 2.600 soles. ¿Cuáles son los pros y los contras de las AFPs? Primero, los pros. Es un ahorro obligatorio. O sea, seamos sinceros, tú ahorrarías 10% de tu sueldo mensual si pudieras. O sea, si no fuera obligatorio. Número 2. Te genera un seguro. Es un seguro de invalidez, seguro por fallecimiento. De hecho, hay mejores seguros, pero eso es algo positivo. Y número 3, hay una persona o un grupo de personas que son inversionistas que se encargan de rentabilizar tu dinero. Gente que sabe. Eso es positivo. Pero, ¿cuáles son los contras? El número 1 es el mismo contra que el pro, el ahorro obligatorio.
No puedes decidir si quieres o no dar tu plata. Y ahí viene el número 2. No tienes disposición de ese dinero. No dispones de ese dinero hasta que te jubiles. Eso es un contra muy grande, ¿no? Y número 3, no puedes usar libremente el dinero para invertirlo, ¿no? Si tuvieras esa libertad, podrías invertirlo en lo que quisieras. Bueno, ahora vamos a hacernos la pregunta del millón de soles. ¿Debo o no retirar mi plata de mi AFP? Ahora que han aprobado esta nueva ley que permite retirar hasta 4 UITs, que son 17.600 soles, y además permite a personas de cierta edad retirar todo el fondo, ¿lo debo o no lo debo retirar? En primer lugar, hay que pensar cómo podría afectar a nuestro fondo retirar ese monto de AFP. Lo que podemos hacer para eso es usar la calculadora que hemos visto antes y poner el monto sin ese dinero que retiraríamos. Eso es más o menos para saber cómo cambiaría. En realidad el cambio no es tan grande, dependiendo de tu edad, claro. Por ejemplo, yo que tengo 31 años, si lo retiro ahorita hasta que me jubile, pongamos el 60, cuando tenga 60 años, el dinero que he sacado no va a ser significativamente la diferencia para mi mensualidad de la pensión. Y número 2, también tenemos que ver cómo impactaría al mercado, ¿no? Porque se habla mucho y se habló el año pasado de que si retiramos las AFPs íbamos a desestabilizar las cuotas o la rentabilidad de todo el fondo. Y eso es en parte verdad y en parte no. Por ejemplo, el año pasado no ha habido mucha desestabilización porque fue un año muy movido. A continuación vamos a ver cómo le fue a las AFPs para ver si es que como buenos cristianos deberíamos pensar en no sacar nuestra plata porque afectaría el fondo de las AFPs. En ese artículo del Comercio que fue publicado a principios de año, se habló de cómo rindieron los fondos de pensiones administrados por las AFPs. Como hablamos antes, es el fondo 1, 2 y 3. En promedio, todos los fondos de todas las AFPs crecieron desde el año 2019 a 2020 en rentabilidad. El fondo 1, 9.32, el fondo 2, 10.52 y el fondo 3, 6.34. Ninguno cayó. De hecho, el fondo de la AFP Habitats, los fondos de la AFP Habitats crecieron bastante. Así que esa teoría de que las AFPs van a quebrar porque retires tu plata, la verdad es que no es para nada cierto. Entonces, ¿debo o no debo retirar mi fondo? O parte de mi fondo. La verdad es que yo diría que solamente en el caso de necesidad, es decir, te bajaron el sueldo y no te alcanza para tus gastos diarios, estás endeudándote para pagarlos, o alguien de tu familia se quedó sin trabajo y quieres ayudarla, solo en ese caso retires la plata de la AFP. O si quieres pagar alguna deuda que piensas que no vas a poder pagar, solo en esos casos. ¿Cuándo no retirar la AFP? En todos los otros casos. O sea, para renovar tu departamento, para comprarte ropa, para viajar. No, amigas, amigos. Miss Finance dice que no retires tu plata si es para eso. Bueno, este fue el video sobre las AFPs y de hecho voy a hacer videos más sobre este tema. Otros videos sobre este tema porque hay un montón de cosas por las que hablar. Pero si les gustó denle like, suscríbanse a mi canal, síganme en Instagram como Miss Finance, Finance Miss en realidad, y sigan pendientes de los nuevos videos que voy a ir subiendo sobre temas financieros amigables para que ustedes los puedan entender. Gracias, bye. Acabo de descubrir que la edad que calcula la AFP según disposiciones de la SBS para tu jubilación es 105 años. What the fuck? ¿Quién vive hasta los 105 años? Es más, con estas elecciones no quiero vivir hasta los 105 años, por favor. ¡Qué estafa total! ¿Cómo se roban la plata, carajo?